¿Te has cuestionado alguna vez la realidad que te rodea? ¿Sientes que algo no encaja en el mundo que te han contado? En Mentes Adormecidas, te invitamos a despertar tu pensamiento crítico y desafiar las creencias establecidas. Juntos, analizaremos la información, desmitificaremos ideas falsas y exploraremos nuevas perspectivas para construir una sociedad más justa y consciente. Porque hoy es hora de despertar. Bienvenidos a Mentes Adormecidas, el podcast de la sociedad sin crítica. ¡Comenzamos! Bienvenidos a nuestro canal de podcast Mentes Adormecidas. Hoy en este episodio vamos a hablar de sexo y género, un poco como en el episodio anterior ya habíamos dado el preludio, ¿no? De tratar de profundizar un poco más en este tema que es demasiado profundo, que nos ha llevado decenas de horas de debate en el aula, ¿no? y post-aula, en los debates fuera ya del tenor académico, ¿no? Porque es un debate que la posmodernidad ha llevado, me parece a mí, a extremos iracundos, ¿no? Y extremos demasiado, para utilizar una palabra posmoderna, progresistas, ¿no? Entonces me parece que es interesante sentar las bases de cómo podemos generar una discusión sana que nos lleve a una comunidad y una sociedad más sana, ¿no? Que es un poco el preludio y el final que quiero dar como mensaje en este podcast, ¿no? Primero, como hablábamos en el episodio anterior, el sexo son las diferencias biológicas y el género es una categoría social y cultural. Eso lo tenemos claro, se ha estructurado y pareciera que no existe una discusión seria sobre eso. Pero en la era posmoderna han surgido ideas políticas consistentes en negar estas determinaciones del sexo que por alguna razón vienen dadas, es decir, existe una sexualidad, ahí existen hombres, existen mujeres y eso te determina de una manera biológica. Y hoy se trata de negar esa determinación biológica, ¿no? Y esa extinción, ¿no?, de determinación biológica viene aparejada a discursos como la presión patriarcal o la heteronormatividad, ¿no? Que tal pareciera que no existe una determinación biológica por esa discusión que se lleva en otros planos, ¿no? Que ya son planos culturales. Pero el género entonces hoy hace referencia a los roles y a las expresiones sociales que se vinculan a un sexo, pero con un esfuerzo de borrar cualquier referencia biológica, ¿no? Es decir, el género es esto independientemente de la referencia biológica a la que tengas, independientemente de si eres hombre o eres mujer. Dicho de otra manera, el género se entiende como una construcción cultural, pero hoy es un artificio que tiene por objeto negar la pertinencia del sexo para generar la identidad del individuo. Por tanto, la identidad, ¿no?, de un individuo se da por el género, que en este caso de posmodernidad podemos elegir y no necesariamente esta identidad puede estar o influye o está determinada por la sexualidad, la cual en este discurso posmoderno debe de desaparecer. De tal manera que haber nacido hombre o mujer no significa absolutamente nada, ¿no? No significa que alguien puede ser hombre o puede ser mujer por una determinación biológica. Pues la ideología de género nos ha orillado a pensar que es mi sexo, como biología, pues no te dice absolutamente nada acerca de nuestra propia identidad. Cosa que resulta un poco incoherente, ¿no? y una falta de realidad, porque pues solo bastaría con ver y explorar nuestro propio cuerpo sin meternos más a nuestro propio cuerpo físico, sin meternos más a diferencias de otro tipo, ¿no? Pero entonces el género, como conjunto de roles y expresiones sociales, es el que interviene hoy, en esta época, en mi propia identidad.
Pero al quitar entonces nuestro sexo de nuestra propia identidad, asumimos una identidad rota o una identidad fraccionada, porque yo me veo con una identidad biológica, pero me represento con una identidad social y así me identifico. Entonces la posmodernidad nos está invitando a que esta identidad de género determina entonces mi propio género y que yo puedo escoger mi identidad a través de mi propia autopercepción. Y hoy tenemos muchos ejemplos de eso, ¿no? O sea, muchos ejemplos de una autopercepción un poco disonante, ¿no? Incluso a veces desafiante, ¿no? En donde podemos tener personas que se pueden identificar incluso con otro tipo de razas, ¿no? Que no necesariamente por ser la familia de la persona humana, ¿no? De hecho, la primera pregunta que nos hacemos en el estudio de la antropología filosófica es esa: ¿qué es el hombre? ¿No? Y lo primero que debemos de determinar es que el hombre tiene un físico, ¿no? Que es una parte de las respuestas que se han dado todos los antropólogos filosóficos a lo largo de la historia. Tenemos un físico y ese físico te está determinando a ciertas características. Y eso en la posmodernidad pues no existe, ¿no? Este dogma de identidad de género en la posmodernidad lo traté de resumir en algunas preguntas y respuestas de esta manera, ¿no? ¿Está impactando mi identidad por mi sexo? ¿Se está impactada mi identidad por mi sexo? La respuesta entonces hoy en la posmodernidad es no. Está impactada solo por el género, ¿no? ¿Y qué determina entonces el género? ¿No? Y entonces la respuesta posmoderna es: el género está determinado por mi propia identidad de género. Y la pregunta entonces sería: ¿y qué determina mi identidad de género? Y entonces la respuesta es la autopercepción de género. Y aquí nos damos una idea de lo rota que está esta autopercepción de género. ¿Por qué? Pues porque solo basta, ¿no? Como lo decía anteriormente, con mirar nuestro propio físico, ¿no? Y entonces tenemos ya una identidad de género totalmente escindida. Y nuestra posmodernidad, creo yo, lleva a la ansiedad por generar una identidad en su máximo esplendor, ¿no? De esta forma, hoy las sociedades estamos siendo fragmentadas en una cantidad siempre creciente de conflictos y muchos generados por esta propia identidad, ¿no? Hoy tenemos movimientos que se articulan en torno a militancias feministas, en militancias LGBT, en militancias estudiantiles, en gente contra la gordofobia, en militancias veganas, en militancias indigenistas, ¿no? Y esto conlleva entonces a un detrimento del debate público, de los problemas de la nación reales, entre pequeñas ideologías identitarias que están demoliendo nuestra propia identidad social, ¿no? No hablo aquí del valor que tienen las personas. En ningún momento he utilizado ese tipo de términos, porque me parece que las personas tienen un valor simplemente por el hecho de ser personas, tal y como la antropología filosófica nos lo ha enseñado a lo largo de la historia. Entonces, la identidad de género, tenemos que tener claro, es una construcción social y por lo tanto debemos de dejar de adormecer nuestra mente y preguntarnos si esta lucha, ¿no?, frenética que tenemos por el reconocimiento de las identidades de género nos está ayudando realmente como sociedades a ser mejores personas, a ser mejores profesionistas, a ser una sociedad más justa y a ser una sociedad más equitativa para todos, ¿no? Porque todos tenemos un valor simplemente por el hecho de ser personas, antes incluso de nuestra propia identidad física. Así que yo los invito a que sigamos platicando y discutiendo de estos temas que hoy, en esta época posmoderna, resultan fascinantes. Los invito a seguir escuchando nuestro podcast de Mentes Adormecidas. Muchas gracias.
Gracias por acompañarnos en este episodio de Mentes Adormecidas. Recuerda, cuestiona, analiza y no te conformes con lo que te dicen. Mentes Adormecidas, el podcast de la sociedad sin crítica. Hasta la próxima.